Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a las integrantes del presidio, de aquí de la mesa, a mis compañeros panelistas también, a la diputada María Paola Cruz Torres por esta iniciativa tan importante, no solamente para Morelos, sino para el país. Por supuesto también a mi querido amigo, el maestro Raúl Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, a la licenciada Indira Sandoval Sánchez, por su trabajo, por su dedicación, por su lucha, por su tenacidad. Gracias por acompañarnos en este panel. Sus intervenciones han sido muy enriquecedoras, de igual forma para todas y todos. Dan cuenta del trabajo institucional que en diversas áreas se ha venido desarrollando, y por supuesto a un entrañable amigo, al maestro Daniel Díaz Cuevas, ya desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues amigo de muchas batallas, entre ellas pues lo relacionado con el combate, la prevención y la sanción en temas de violencia política contra las mujeres, aun y cuando en el contexto en el que trabajamos no contábamos con una ley que estableciera tipos penales al respecto, y logramos muchas vinculaciones a proceso que tenían pues aspectos relacionados con violencia política de género. Por supuesto también a la doctora María del Consuelo Estrada, que acude en representación de la diputada Tania Valentina. Un gusto y un honor poder escucharla, poder aprender un poco de todos y de todas en relación con esta temática. Y por supuesto también a quienes nos acompañan aquí en este recinto, estudiantes, público en general, asociaciones civiles, autoridades municipales. No puedo mencionar a todos en lo particular, pero les estoy enormemente agradecido por su interés, por su asistencia y por su atención a este foro. Bueno, pues se han dicho algunos aspectos relacionados con la 3D3, una iniciativa muy importante, muy relevante. Yo trataré de ser breve en mi explicación respecto a las vicisitudes que encuentra esta 3D3, los diversos obstáculos. Algunos de ellos ya se han zanjado, algunos de ellos ya se han sorteado, ya se mencionaba esta declaratoria de constitucionalidad, pero también abordaré algunos aspectos relacionados con el trabajo de la sala especializada, y en particular, pues, qué nos depara con la reforma electoral publicada el viernes pasado, especialmente en cuanto a los aspectos relacionados con esta 3D3. Bueno, iniciaremos, si me lo permiten, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que lleva el Instituto Nacional Electoral. Con corte al 2 de marzo se tienen 312 personas violentadoras registradas en el Registro Nacional de Personas sancionadas del Instituto Nacional Electoral, 312 personas en este registro nacional, establecidas como violentadoras de género. ¿Cómo se encuentra Morelos en el catálogo de violencia política en razón de género? Pues Morelos ocupa el no menos honroso 9º lugar a nivel nacional en materia de violencia política en razón de género, y lo comparte este lugar con el estado de Guanajuato. En relación con el tema de la 3D3, pues debemos recordar que el INE emitió desde 2020 el acuerdo 517, que establece los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como parte de estos lineamientos se incluyó un criterio denominado 3D3 contra la violencia, con el objeto de brindar mayores garantías para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en razón de género. Entonces ya las autoridades, particularmente el INE, pues ha venido impulsando, ya lo mencionaba la licenciada Indira, pues con este empuje de la sociedad civil,
pues estos lineamientos que se tienen ya en el INE. Que comprende esta 3 de 3, ya lo mencionaba la licenciada Indira, quienes me han antecedido también, pues comprende que pues una declaratoria, un escrito firmado por la candidatura a registrarse en una contienda electoral, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, en el que se manifieste que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme. En el que manifieste que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme por 3 motivos: por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o como persona deudora alimentaria morosa que atente contra estas obligaciones. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto recientemente diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la 3 de 3 contra la violencia a nivel local. Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad 50 de 2022 y sus acumuladas, así como la 98 de 2022, dentro de las cuales se declaró la constitucionalidad de las normas controvertidas. Cabe recordar que el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Escuela Federal de Formación Judicial señala que diversos estudios realizados en otros países coinciden en que el alto grado de incumplimiento de la obligación alimentaria tiene un impacto diferenciado en la vida de las mujeres. Las obliga a asumir solas las tareas de cuidado de los menores, las empobrece económicamente, les dificulta la entrada al mercado laboral y las rezaga en el ámbito profesional, haciéndolas, por supuesto, mucho más vulnerables frente a los padres de sus hijos o a sus exparejas. Ya lo decía de manera muy puntual y con mucha razón la licenciada Indira Sandoval: 35 millones de hogares liderados y sostenidos o encabezados por una mujer. Entonces, esa es la realidad de nuestro país y también parte de lo que nos comentó también el maestro Raúl Israel Hernández Cruz en tema de violencia contra la mujer. Temas, desde luego, alarmantes y muy preocupantes, y me parece que pues el Poder Judicial de la Federación se ha dado a la tarea de corresponder a este tipo de acciones que se han implementado, de estas acciones legislativas. Pero ya veremos más adelante, si el tiempo me lo permite, pues algunos aspectos y retos de la actual reforma electoral que desde mi perspectiva limitan, acotan la facultad legislativa para emitir este tipo de medidas de 3 de 3. No lo digo yo, ya lo dijo el legislativo al publicar la reforma el 3 de marzo pasado. Pero lo vamos a ver adelante. También tenemos, siguiendo con los criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones de inconstitucionalidad 126 y 137, donde se dilucidó, donde se aclaró si dicha norma violentaba, la 3 de 3, violentaba el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. La Corte dijo que no, pues finalmente se concluyó que, entre otras cuestiones, la medida legislativa en análisis está constituida, está construida, está diseñada con el objeto no necesariamente de impedir que el deudor alimentario moroso no pueda acceder a cargos públicos, sino que se trata de inhibir o generar una especie de presión de conciencia para que quien aspire a ocupar un cargo público deba estar al corriente en sus obligaciones alimentarias, es decir, no se trata de una prohibición de carácter absoluto. Algunos casos que ilustran la necesidad de que los registros de candidaturas se prevenga la violencia política contra las mujeres es el caso Iliatenco en Guerrero, donde se declaró la nulidad de la elección por pinta de bardas, postes, tinacos en avenidas de este municipio, señalando pues expresiones, denostaciones, difamación, calumnia en contra de una candidata mujer, y esto pues generó un impacto diferenciado en la contienda electoral, lo que condujo a determinar que, dada la violencia de género de este tipo de campaña que se dio días antes de la jornada electoral, pues eso conducía a la invalidez de la elección. Entonces tenemos aquí un primer caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde
ya la violencia de género puede conducir a una invalidez de elección. Ese fue el único caso. En Guerrero no. Tenemos otro caso en el Estado de México, en Atlautla, en el Estado de México también. Expresiones de manera muy similar a lo que sucedió en Iliatenco, expresiones denostativas, propaganda calumniosa, difamatoria, con estereotipos de género, discriminatoria, que condujo a la nulidad de la elección. Entonces tenemos el caso Iliatenco y tenemos el caso Atlautla, donde pues ya tenemos precedentes de la nulidad de la elección. ¿Qué podemos reflexionar aquí? ¿O qué tendríamos que reflexionar aquí? No olvidemos que el 41 constitucional, en su base sexta, establece la posibilidad de que quien hubiera dado causa a la nulidad de la elección no pueda participar en la elección extraordinaria. Cuando una elección se anula, lo que se hace es una elección extraordinaria, se convoca a una elección extraordinaria. El artículo 41 de nuestra Constitución es muy claro. Quien hubiera dado lugar a la nulidad de la elección, declarada judicialmente, no se declaró judicialmente, eso es lo que tenemos, y me parece que es un área de oportunidad, entrar a ese análisis, pues no debería participar en la elección extraordinaria. Está en la Constitución. Ahora, tenemos casos donde se hubiera declarado la imposibilidad de participar una vez declarada la nulidad de la elección en términos de esta prohibición constitucional. Sí, el caso Zaguayo en Michoacán, pero no fue por violencia política en razón de género, fue por desvío de recursos públicos, por temas relacionados con financiamiento ilegal. Se prohibió la participación de la candidatura infractora. Entonces, me parece que ahí es donde también deberíamos empezar a reflexionar. ¿Qué aspectos también tenemos en relación con el Poder Judicial de la Federación, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido más de una treintena, cerca de 34 tesis o criterios relacionados con violencia política en razón de género, en materia de derechos políticos, en materia de registro de personas sancionadas, en materia de medidas de reparación, en materia de nulidad de elección, en materia de remoción de servidores públicos en relación con temas de violencia política en razón de género, entre otros. ¿Qué casos tenemos en la sala especializada? Destacables, desde luego es importante por razón de tiempo destacar algunos casos de la sala especializada. Pues tuvimos el caso de la criminalización del aborto. Un partido político, los partidos políticos por orden constitucional tienen derecho a acceder permanentemente a espacios en radio y televisión. Entonces, el INE administra esos espacios y se los asigna a los partidos políticos. Los partidos políticos pueden definir libremente qué hacen con esos espacios, qué tipo de mensajes difunden en esos espacios que les asigna el INE. Y entonces a un partido político se le ocurrió criminalizar el aborto, buscar criminalizar a las mujeres en general que decidieran abortar e invitaba a perseguir a aquella mujer que perseguir criminalmente o bajo otra apología del delito, cualquiera que ésta sea, a la agresión hacia las mujeres, hacia la criminalización de aquellas mujeres que decidieran pues interrumpir su embarazo. Nosotros consideramos, a ver, aquí no es un tema de que, no es un tema, aclaro, de que pueda o no discutirse si es legal o no es legal, o debe ser o no legal la interrupción del embarazo. Eso no está a debate. El debate aquí es qué haces con esa libertad de expresión, con esas prerrogativas, si generas la estigmatización, la estereotipación de las mujeres. Ya ahorita ya termino este caso porque ya veo que algunos están incomodando un poquito, ¿verdad? Ya ahorita paso al siguiente. Entonces, pero pues, finalmente lo tenemos que mencionar. Finalmente determinamos que se trató de mensajes que no están amparados por la libertad de expresión. Buscar criminalizar a las mujeres, buscar perseguirlas, buscar estereotiparlas, pues generar o promover un discurso de odio
pues no tiene que ver con el debate sobre la legalización o no de la interrupción del embarazo. Entonces, determinamos que eso era pues un uso indebido de las prerrogativas que tiene el partido político. Aquí no fue un tema de radio y televisión, propiamente fue un tema más enfocado a difusión de spots en redes sociales. Este spot fue difundido en red social y generó pues este tipo de violencia contra las mujeres y determinamos en la sala especializada que era violencia política contra las mujeres. ¿Contra qué mujeres? Contra todas las mujeres, contra un colectivo. Entonces, y esta sentencia fue finalmente confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo sanción, hubo multas, hubo medidas de reparación integral. ¿En qué consistieron esas medidas de reparación integral? En concreto, pues en disculpas públicas por parte de los dirigentes del partido político, del encargado de comunicación social, en la publicación de un extracto de la sentencia en las redes sociales del partido político, en la página oficial, la publicación de la disculpa pública, la toma de cursos de capacitación en materia de derechos de las mujeres. Buscamos en el Tribunal Electoral, particularmente en la sala especializada, que las sentencias tengan un enfoque transformador, no solamente un enfoque reactivo, sancionador. Las multas no sirven de mucho si las conciencias no se transforman. Entonces, de esta manera tenemos este caso. Tenemos el caso de los tiempos en radio y televisión. Decíamos ya que los partidos políticos tienen acceso permanente a los tiempos en radio y televisión, pero el INE estableció unos lineamientos en los cuales determinó que al menos el 40% de los mensajes debían asignarse al menos a uno de los géneros. Hubo partidos políticos, al menos 2 partidos políticos, que asignaron menos de ese 40%, que yo creo que debería ser por lo menos el 50%, hablando en términos de paridad, pero bueno, los lineamientos hablaban del 40% al menos para uno de los géneros, y hubo partidos políticos que no permitieron que sus candidatas aparecieran en los spots de radio y televisión, ni siquiera en ese mínimo 40% que estaban obligados a hacerlo. Eso es violencia política. Eso es violencia política, porque invisibiliza a las mujeres, invisibiliza a las candidatas, las discrimina y no les permite participar en un estatus de igualdad en la competencia electoral. Otro caso, el caso de la candidata diputada Arlén Moreno Maciel, de Baja California Sur, donde a un medio de comunicación se le ocurre retomar un pasado de hace más de 10 años, donde la exhibe en portadas para caballeros, tratándola como un objeto sexual, y no cuestionando ni promoviendo la crítica, el debate en relación con su plataforma política, en relación con su trabajo político, sino simplemente es un trato discriminatorio, un trato estereotipado, un trato como discriminatorio, objetivizándola sexualmente, atentando contra su privacidad, contra su intimidad, contra su imagen, y con la posibilidad de una participación en términos de un debate que tenga que ver con las propuestas, con las opiniones, con las ideas, con las plataformas que se plantean dentro de un debate político, dentro de una competencia electoral. Cuando esto es ajeno, aun y cuando se trate de medios de comunicación, pues su ejercicio puede caer en un grado de ilicitud, como sucedió en este tipo de casos. Ha habido otros casos donde se generan montajes en redes, se utiliza la imagen de una candidata y se le ponen imágenes se le sustituye su imagen con personajes de terror, ¿no? Se les pone en imágenes sexualizadas, grotescas. Eso es violencia. Atenta contra su imagen, con su participación igualitaria, está estereotipada, la objetiviza. En este tipo de asuntos, pues dictamos este tipo de resoluciones. Afecta no solamente derechos político-electorales, afecta la vida, la libertad, la privacidad, la integridad, la imagen, la participación igualitaria, entre otros. Bueno, ya voy a terminar porque creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones volviendo a la 3 de 3, cuáles son las implicaciones de la 3 de 3 en términos de la reforma electoral? Bueno, de entrada, la 3 de 3 ni se peló,
en la normatividad como un requisito obligatorio, ni se tomó en cuenta, nadie la peló. Como no pelaron muchas cosas, muchas otras cosas. En otro foro pues, podemos hablar de otras cosas, ¿no? Pero aquí estamos en la 3 de 3. No se tomó en cuenta, o sea, ni siquiera se tomó en cuenta, no está en la normatividad. Únicamente sigue siendo requisito no tener condena por violencia política en razón de género para las candidaturas de diputadas y diputados, sin que se prevea qué hacer si tenemos otras candidaturas con personas acusadas de delitos sexuales o deudores. Me parece que habría sido ideal que en esta reciente reforma, publicada el viernes pasado, el 3 de marzo, entró en vigencia el 3 de marzo, se publicó el primero, habría sido ideal que en la reciente reforma, para la implementación de esta herramienta de prevención contra la violencia en 3 de 3, para evitar candidaturas con personas que son presuntamente violentadoras o que ya están condenadas por violencia en contra de las mujeres, se estableciera como un prerequisito de elegibilidad. Tampoco se tocó con esta reforma que se requiere que desde las autoridades administrativas, que son las que reciben los registros a las candidaturas, se haga de oficio esta verificación, que se pueda hacer de oficio esta verificación al momento de otorgar los registros a las candidaturas. Tampoco se previó. Esta facultad sigue siendo de la autoridad judicial. ¿Cuándo? Cuando haya alguien que impugne la candidatura. Sí, solo sí, alguien controvierte la candidatura. Me parece que eso tiene que ver con el análisis de los expedientes que llegan a los institutos electorales sobre el cumplimiento de los requisitos para ser elegible, y eso no está, al menos no está legislado. Me parece que sí lo debería estar. También un punto de reflexión es que las sanciones, ojo con esto, las sanciones en casos de conductas cometidas por violencia política en razón de género se encontraban, subrayo, ya no se encuentran, se encontraban contempladas en los artículos 443 al 458, de los cuales se advierte que en específico el 456 de la LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deroga dentro de las sanciones la pérdida de registro de aspirantes, precandidaturas o candidaturas. Estas fracciones fueron derogadas, por lo que no solo no se puede sancionar, ojo, en términos de la actual reforma, por lo que no solo no se puede sancionar por cualquier conducta infractura de derecho electoral con la pérdida de registro, sino que tampoco se podrá realizar por la actualización de violencia política en razón de género. La única forma que hasta el momento aparece establecida en la reforma como criterio de inelegibilidad es que la persona que cometa violencia política en razón de género sea condenada, pero no como era ya antes, mediante una sentencia dictada por el Tribunal Electoral, sino mediante una sentencia del orden penal. Les pregunto a todas y a todos, ¿cuántas sentencias de un juez penal hay en materia de violencia política en razón de género? ¿Cuántas conocen? Si conocen, digan, no hay ninguna. A ver, Daniel, pues, no hay ninguna. Porque la lógica del ámbito penal es muy distinta al ámbito electoral. En el ámbito electoral, las resoluciones se tienen que dictar antes de que las autoridades electas tomen posesión del cargo. En cambio, la lógica penal es muy distinta. Pueden pasar 2, 3, 5, 6, 8, 10 años hasta el dictado de una sentencia. Pues ya cuando se dicte, pues ya salió del cargo, ya se eligió, se religió y pues ya terminó. Entonces, ojo con esto, solamente en términos de la actual reforma, solamente se puede declarar inelegible a alguien que haya sido condenado por un delito en temas de violencia política en razón de género. Me parece que también es importante que en este ámbito de reformas electorales se analice, como ya lo ha analizado la Corte y lo ha analizado el Tribunal Electoral, si en este tipo de requisitos de las 3 de 3 hay que preguntarle a las mujeres si quieren o no la 3 de 3. Hay que preguntar, entonces, o tendríamos que reflexionar si esta reforma viene cargada de esa consulta a las mujeres. ¿Se les preguntó a las mujeres?
si querían este tipo o no querían este tipo de medidas. Simplemente no se puso. Simplemente no se puso. Yo hablaba de los lineamientos de la 3 de 3 del INE, pero fíjense ustedes, la reforma también limita al INE a emitir lineamientos de cualquier índole. El INE ya no puede emitir lineamientos. No todo está perdido. La reforma tendrá que pasar, en este y muchos otros puntos, tendrá que pasar por un ejercicio de contraste entre la Constitución, los tratados internacionales y la doctrina jurisprudencial dictada por la Corte y el Tribunal Electoral. Tendrá que pasar por ese filtro. Porque no olvidemos que es una reforma legal y debe ser contrastada siempre y en todo momento con la Constitución y con la interpretación que de la Constitución han hecho los tribunales. Entonces, me parece que nos encontramos en un punto estático en el que se sigue requiriendo, por supuesto, de estos espacios para demandar que se garantice una vida libre de violencia a las mujeres. Ahora, se dice, los congresos legislen la 3 de 3. Si la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una ley general que regula o trata de homologar una materia común, que es la electoral, no lo establece, habría que preguntarnos, ¿los congresos locales tienen competencia para regular esto? Y si la tienen, hay que voltear a ver a las acciones de inconstitucionalidad, que ya validaron en otros casos, pero ojo, ya la validaron a la luz de un marco normativo actualmente reformado. Por eso la importancia de qué es lo que va a decir la Corte respecto de este y muchos temas que han sido controvertidos ante ella. De mi parte sería todo. Disculpen por la tardanza y yo me encuentro a sus órdenes.